Cuando fue el temblor del 2017, insisto, yo no tenía familia aquí y estaba relativamente, pues me sentía sola, la verdad. A mí me afectó mucho porque justo en esa temporada, aparte de que me tocó el temblor en el piso 46 de un edificio que obviamente, y sola, que obviamente se sintió horrible, y ver el desastre natural, lo que ocasionó, todos recordamos esa época, ¿no? Y para mí fue muy fuerte, creo que por mi edad, por el sentido de madurez que tenía que tener al estar relativamente sola en esa época, pero a la par pasaron muchas cosas en mi vida que, por ejemplo, un amigo me robó dinero, me traicionó, me rompió en el corazón, choqué mi carro, o también imagínate un choque de una chica de 18 años, lo caótico que es. En esa misma temporada venía en un Uber y chocó, tuve una luxación en el cuello. Si recuerdas, el temblor del 2017 fueron 2 fechas, o sea, fue la del 19 de septiembre y la del 7 de septiembre, y me tocaron las 2. Luego me asaltaron, me robaron mi cámara, mis joyas, mi celular, mis ahorros, la computadora. Entonces, yo estaba enfrentando muchísimas cosas que empecé a tener un diagnóstico de ansiedad generalizada. Ella es emprendedora, es comunicadora, bueno, ella está por todas partes, además ha ganado un premio de Harvard que no es poca cosa y hoy está aquí con nosotros en Blue Talks. La verdad es que además yo estoy muy contento porque siempre es un placer tener a nuestros entrevistados en Blue Talks, pero todavía es más privilegio y más honor que esos invitados hayan sido mis alumnos, que hayamos compartido una clase, que hayamos compartido por aquí algún momento. Ahora se las voy a presentar. Yo ahora mismo también les pido que no se olviden de dejarnos su like, de comentar, de compartir, suscríbanse a este canal y bueno, pues aquí los estaremos viendo y no dejen de ver todas las Blue Talks. Y bueno, les presento a nuestra invitada, Eli Gax. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, estoy muy emocionada. Y efectivamente, fui tu alumna y tú fuiste un gran profesor. Muchas gracias, qué linda. Cuéntanos, hoy en día, ¿a qué te dedicas profesionalmente? ¿Cómo te defines profesionalmente? Creo que como lo que engloba es emprendedora, el que tengo diferentes áreas de negocio, diferentes proyectos, tengo una comunidad de desarrollo personal, tengo una joyería, emprendo en network marketing y luego también hago marca personal, tengo una agencia de relaciones públicas, me contratan para ser maestra de ceremonias y pues todo es por ¡Qué bárbara! emprendimiento, business owner, como dirían. Qué bueno, oye, porque además Eli empezó haciendo todo esto desde que era estudiante. Ahorita Así nos es. tienes que contar. Oye, antes de, yo no quiero desaprovechar porque ustedes van a ver aquí a cuadro seguramente esta estatuilla que está aquí. Cuéntanos un poco de ella de una vez. Claro que sí, te cuento. Fíjate que a todos los alumnos de la Harvard Business School Online anualmente hay un congreso como presencial en donde se lanza un challenge o un reto, donde diferentes ONGs de las más grandes del mundo buscan a Harvard para comentarles una problemática o un reto que necesitan como una propuesta para solución. Entonces, Harvard este año eligió a CARE como el proyecto, o como diría el TEC, el socio formador, para que diferentes países hicieran su propuesta, todos alumnos de las certificaciones o de Harvard Business School Online, para proponerle a la ONG sobre su reto. ¿Cuál era el reto de CARE? Bueno, primero es importante mencionar que CARE es una de las organizaciones más grandes del mundo. Está en 80 países, no, está en 100 países y lleva 80 años, ya me acordé, Wow. de viva. Y tiene muchísimos proyectos alrededor del mundo, tiene causas sociales en diferentes pues, estados del mismo país, Estados Unidos, pero también diferentes países donde como que buscan soluciones para causas específicas, ¿no? ¿Cuál era el reto de CARE? CARE está vinculado a muchas empresas multinacionales de las que conocemos y que consumimos y que somos clientes frecuentes y hacen proyectos de, pues,
para causas filantrópicos, activaciones de donación, etcétera. Pero Care sentía que no había mucha interacción de los empleados de estas empresas con las actividades o proyectos o activaciones de Care, porque eran se podría decir que son muy esperadas, por así decirlo, que es como proyectos de donación y ellos querían un proyecto integral para fomentar la interacción de los empleados en estas empresas vinculadas a la ONG. Que era un reto de comunicación estratégica y de... Sí, con todo y business plan, tenemos que hacer todo, cuál iba a ser como nuestros verticales para poder atender y cuáles eran los resultados esperados, los key points. También, obviamente, hicimos todo como plan ejecutivo, investigación y pues ahorita te cuento qué es lo que hicimos. Súper. Y ganaron. Y ganamos en primer lugar un premio que nunca había sido entregado a ningún país en Latinoamérica. Wow. Y México es el primer país de Latinoamérica y obviamente la primera vez que México recibe este premio. Ustedes ganan en la emisión de 2025. En mayo del año pasado. Ya va a ser un año. Va a ser aniversario. Un año. Oye, muy bien, felicidades. Ay, gracias. Pues tenemos que llegar a conectar esto. Vámonos un poquito atrás en el tiempo. ¿Qué estudiaste y cómo decidiste estudiar eso? Me encanta esa pregunta. Yo estudié la carrera la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales en el 2017, pero bien sabrán que en el 2017 no se sabía ni qué eran medios digitales. Como que la gente entendía como, por ahí la televisión o el internet o así, pero no se tomaba de una manera tan profesional, tan estandarizada, no estandarizada, tan natural, como ya lo vemos, de que las empresas todas tienen su cuenta de Instagram, ¿estás de acuerdo? Claro. Y yo soy hija de padres médicos, mi hermana es médico, mi cuñado es médico, todos médicos. Entonces, imagínate socialmente cuál era la opinión de la gente de una familia de médicos que yo iba a estudiar comunicación. O sea, agárrate la connotación. Eras la oveja negra. Era la verdadera oveja negra, la patito feo de la familia. Y la verdad es que mis papás siempre me apoyaron. Mis papás sabían que yo tenía pues el carácter, la pasión, el gusto. Yo sabía desde chiquita que esta carrera se le llamaba Ciencias de la Comunicación y yo decía que iba a estudiar Ciencias de la Comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué querías estudiar Ciencias de la Comunicación? Y esa pregunta me encanta porque me lleva a un dato curioso. Mi familia es muy grande. Mi papá tiene 26 hermanos. Las navidades, ¡ay, la cara de todos acá! 26, pero perdóname por esta pregunta. No, pero adelante, pregúntala. ¿Todos son en el mismo matrimonio o...? Son dos mamás. Okay. Primero mi abuelo... Porque dije pobre de la señora, ¿sí? No, pero también dos mamás, 10 y 16. No, sí. Y yo, Dios me bendiga. Oh, Dios. Que mi abuelo se casa con una señora, tienen 10 hijos, al 10º parto ella fallece. Mi abuelo con 10 hijos conoce a mi abuela, se casan y tienen 16 más. Mi abuelo fallece y mi abuela cuidan los 26. Wow. Y todos siempre se llevaron como hermanos biológicos, nunca se llamaron como medios hermanos. Mi familia es muy grande, las navidades de más de 100 personas, y yo desde chiquita era la que agarraba el micrófono a hacer las dinámicas familiares, porque están de acuerdo que una familia tan grande hacer intercambio típico navideño infinito, imposible. Imagínate. Entonces, a mí me encantaba agarrar el micrófono. Mi papá, siendo médico, siempre compartía en escenario pues, el liderazgo y la visión de las empresas en las que siempre ha trabajado como médico. Entonces, yo lo veía en escenario y eso también me apasionaba. Mis abuelos eran pastores y mi tío, que fue como un segundo padre para mí, pastor también. Entonces, hablaban en público y a mí me gustaba eso. Pero obviamente, cuando estaba empezando yo con este mundo de las redes sociales, a mí se me criticaba muchísimo porque yo antes de entrar a la carrera ya tenía muchos seguidores en redes sociales. De hecho, era la segunda persona más seguida en una plataforma que en ese entonces era más descargada que WhatsApp y que era la plataforma más descargada en diferentes países del mundo. ¿Todavía existe? No, está, pero que Dios la tenga en su... ¿Cuál era? Scorp. Y yo era la segunda persona más seguida de Scorp. Era como un tipo Vine, no sé si te acuerdas de Vine. Sí, Vine, sí me acuerdo. De 15 segundos y así. Muchas personalidades, amigos míos que yo conocí por Scorp y así, ahora son famosísimos en TikTok, de millones de seguidores, porque ellos le siguieron a TikTok. Era antes de que existiera Musical.ly, que Musical.ly fue antes de TikTok. Entonces,
obviamente cuando yo hacía mis videos de broma pues por divertirme y que yo entendía un poco el mundo de las redes sociales, yo me juraba, o sea, yo juraba que yo era la influencer más seguida del mundo y yo me juré muy famosísima, pero para lo abierto que estaba el mundo, por así decir, en redes sociales, que sí, yo tenía muchos seguidores, pero no era tanto como ahora se puede lograr en alcance en las Claro. plataformas de Sí, ahora. ¿Estás de estamos acuerdo? hablando de 2017, tú lo decías muy bien, hace una década. Literal hace una década, porque yo empecé antes del 2017. Por 2017 fue cuando entré a la carrera. Claro, exacto, tienes razón. Y pues yo Sí, hacía, como primera generación de creador de contenido. sí, de hecho, muy interesante porque, o sea, por ejemplo, yo hice un canal de YouTube con Kenia Oz. Teníamos un canal juntas y Kenia Oz es la mujer mexicana de las más seguidas en Instagram actualmente. Es famosísima. O sea, la adoro, es una amiga de la infancia. Ya, dile Y que venga. que venga, ¿verdad? Que venga, por favor. Y o sea, imagínate el decir, con ellos empecé, me explico, o sea, como con esa generación y nos criticaban a todos. Pero ¿qué sucede? Pues mi contenido era de hecho todavía por ahí está en YouTube y ahí se encuentra todo, pero era muy como de entretenimiento. Y pasa algo en mi vida que me di cuenta que yo quería reestructurar mi contenido al empoderamiento, a pues, las frases, consejos, desarrollo personal. Y obviamente eso me separa un poco de este mundo artístico que yo conocía, del que pues me buscaban muchas empresas antes para hacer contenido, me invitaban a los Key Choice Awards, MTV, shalala. O sea, tampoco era de que la gente gritaba mi nombre, pero yo era parte de un círculo, por así decirlo, Claro. pertenecía, ¿me explico? Pero cuando me di cuenta que eso no era lo que a mí me gustaba, a mí no me gustaba como el escándalo, la farándula, el chisme, ni va conmigo y me conoces, yo dije, quiero mejor dirigirme hacia el desarrollo personal. Yo entro a la carrera en el 2017 buscando el sueño chilango porque me estaba yendo muy bien en redes sociales. Sí, Y porque por eso me recordemos, vine tú a Ciudad vienes México, de... Guadalajara. Exacto. Y yo vine a la Ciudad de México porque mi excusa para poder estar en la Ciudad de México cerca de los eventos que había. Claro, porque además podías haber estudiado en Guadalajara. Exacto, porque el TEC está allá. Y yo no tenía amigos aquí, no tenía familia aquí, o sea, a lo mucho unas 3 personas conocidas cercanas de la vida, pero no había como una comunidad que me sostuviera aquí, pero yo decidí a mis 18 años quería estudiar en Santa Fe, en el TEC, para, según yo, seguir creciendo en esta área de, pues, el entretenimiento y todo, pero la vida dio un giro. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el giro? Porque además sé que estudiaste, te inscribiste aquí en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, para estudiar comunicación y medios digitales, pero sé que anduviste por ahí por varios TECs, varios campus, que me imagino que tiene que ver con esto quizás. Total. Cuando fue el temblor del 2017, insisto, yo no tenía familia aquí y estaba relativamente, pues me sentía sola, la verdad. A mí me afectó mucho porque justo en esa temporada, aparte de que me tocó el temblor en el piso 46 de un edificio que obviamente, y sola, que obviamente se sintió horrible, y ver el desastre natural, lo que ocasionó, todos recordamos esa época, ¿no? Y para mí fue muy fuerte, creo que por mi edad, por el sentido de madurez que tenía que tener al estar relativamente sola en esa época, pero a la par pasaron muchas cosas en mi vida que, por ejemplo, un amigo me robó dinero, me traicionó, me rompió en el corazón, choqué mi carro, o también imagínate un choque de una chica de 18 años, lo caótico que es. En esa misma temporada venía en un Uber y chocó, tuve una luxación en el cuello. Si recuerdas, el temblor del 2017 fueron 2 fechas, o sea, fue la del 19 de septiembre y la del 7 de septiembre, y me tocaron las 2. Luego me asaltaron, me robaron mi cámara, mis joyas, mi celular, mis ahorros, la computadora. Entonces yo estaba enfrentando muchísimas cosas que empecé a tener un diagnóstico de ansiedad generalizada. Sí, ya que Sí, algo tenía que pasar. Faltaba que te pasara, ¿no? Y empecé con un proceso terapéutico y también con medicina, o sea, terapia alternativa también, para poder tratar, pues, mi situación mental. Y en ese momento, pues, yo empecé a leer muchísimo de desarrollo personal, empecé a llenarme de todas estas palabras que me motivaban, estudiar a profundidad la neurociencia, la psicología, los neurotransmisores, y entender muchísimo más el cerebro humano y la vitalidad de la salud emocional y mental, que si te das cuenta también en ese entonces
ya se escuchaba, pero no era tan común en la narrativa social el que tú ibas a terapia con un psicólogo o que hablabas de tu salud emocional, que de hecho a mí me daban ataques de pánico. Me dio uno aquí en la escuela, yo me acuerdo perfecto de ese ataque de pánico. Y mis amigas no sabían que era un ataque de pánico, imagínate. Claro. Ahora ya dices y ya sabemos en cultura popular qué es, ¿no? Y pues todo lo que yo aprendía, que me ayudó a salir de ahí, me hizo darme cuenta que yo quería generar contenido de valor en las redes sociales y yo subía las fotos de mis libros, las frases, y a la gente le gustaba. Entonces así creé un proyecto que se llama L de Letra, que actualmente en sus redes conjuntas tiene más de 500,000 de seguidores. Wow. Repítenos el nombre. L de Letra, como C de casa, M de mamá, L de Letra. ¿Y por qué L de letra? Porque empezó como con frases, con palabras, entonces por ahí vienen las letras, me gusta mucho escribir. Entonces, de hecho, creo que, no sé si fuiste tú o otro profesor, como que hablábamos mucho de los títulos con recursos mnemotécnicos o recursos literarios para que la gente lo recuerde y hacer rimas. No fui yo, pero... No fuiste tú, pero... O sea, bueno, pero en la carrera lo enseñaron eso, entonces Claro. a mí me hacía mucho sentido que la gente lo fuera a recordar si decía L de letra. Y empezaban L de letras, me decían mucho. Y yo, no, es L de letras. ¿Y en qué redes te encontramos? En Instagram y en TikTok. Estoy más activa en Instagram, ahí ya son como 160,000 y en TikTok son como 460,000 seguidores, pero la comunidad más activa está en Instagram. Uh-huh. Okay. O sea, de más engagement y presencia. Y después vamos a hablar de eso, porque... Tenemos que hablar de eso, sí, claro. He aprendido muchísimo, pues ya es mi carrera en comunicaciones digitales, cómo utilicé las herramientas y el entrenamiento de la licenciatura de comunicación para meterme a la industria wellness. Eso, bueno, creo que tenemos que cerrar aquí varias cositas que quedaron abiertas. Entonces, con este momento pues de crisis que te sucede en el 19, decides regresar, me imagino, a Guadalajara, quizás un poco para estar más acompañada, cobijada por tu familia. No, yo era la que decía, es que regresar es un paso atrás. Ok. Entonces... ¿Y entonces a dónde te fuiste? Pero me tenía que salir de aquí. Okay. Sí, porque la Ciudad de México, si ustedes la conocen, bueno, y si caótica. No, sí, exacto, es otro ritmo. Y yo ya no podía, la verdad, a mí me costaba mucho en el día a día estar nerviosa de que fuera a temblar porque pasaba, ¿sabes de acuerdo? Y pasa, y todos aquí lo toman muy natural, yo no lo he superado, pero bueno. Bueno, es que además en el piso 40, digo, a mí me tocó que tiemble, pero no en 1.40, qué horror. No, sí, se movía duro. No, sí. Bueno, el tema es que hice casting para un programa de comunicación, bueno, para ser la conductora de un programa del Tech Campus Querétaro. Entonces quedo y... pues me hacía todo el sentido irme a Querétaro, estaba entre Guadalajara y Ciudad de México, yo ya había hecho amigos acá, entonces sí me interesaba seguir viéndolos. Es una ciudad relativamente más pequeña, ahorita ha crecido mucho, porque estoy hablando de 2018. Es como la cuarta, quinta más grande del pero país. Vayan, en comparación... No es el tamaño de la Ciudad de México. Claro, y también en el 2018 estaba más chica de lo que ahora es, porque ya ha crecido muchísimo. Entonces, y aproveché para hacer mi servicio social en Querétaro. Entonces estuve en una escuela, todos los miércoles daba clases a niños, clases de valores, que es un tema que me encanta, iba también mucho con L de letra, y pues allá seguí la carrera. Pero después el Tech Campus Guadalajara me nomina para ser embajadora. Entonces, era una oportunidad que no tenía que desaprovechar. Y yo dije, bueno, si regreso de esa manera, ya está justificado. Exacto. Y pues al ser embajadora te daban materias de la universidad, entonces eso me permitió irme a intercambio. También yo negociaba con mis papás de a ver si este era el presupuesto para mi carrera y con ese presupuesto, ¿qué podemos hacer? Entonces yo buscaba formas, siempre busqué formas de irme a intercambio. Había intercambios que si le buscabas bien, era más barato un mes irte a estudiar 2 materias, que estudiar las 2 materias en el campus. Claro. Porque también te impulsa el TEC a irte a oportunidades, en intercambio y así. Eso le saqué mucho provecho. Ahorita te cuento de eso. Pero es que fíjate qué importante, estás mencionando varias cosas que son súper importantes, ¿no? Aprovechar estas oportunidades, ver dónde están las oportunidades y hacer la chamba de
a ver, yo me quisiera ir a intercambio, pero a lo mejor las posibilidades no están tan fáciles, pero entonces, ¿cómo le hago para...? Me encanta porque además este pensamiento muy, pues sí, muy como de emprendedor, de empresario, de, tenemos este presupuesto, papá, ok, ¿qué Literal. pasa si ahorramos en esto y entonces ya nos da la oportunidad de que yo me vaya a intercambio? Real, llegaba con mis tablas, los hacía firmar y luego les decía, al final de mi carrera yo hice todo el presupuesto de cuánto ellos tenían presupuestado en mi carrera y cuánto terminé usando. Y con todas las experiencias, aún así, fue menos de lo que ellos tenían presupuestado, porque me supe mover, o sea, es que sí Es fui que, intensa. ¿a dónde te fuiste de intercambio? Eso es lo más loco, que me fui o sea, dentro de la carrera, hice España un mes, después un mes en Colombia. Pero ¿cómo es un intercambio así de un mes? Es verano o invierno. Ah, Entonces ok, te ok. vas de verano o te vas de Eran invierno. periodos intensivos, Ajá, periodos cortitos. 2 materias en un verano, 2 materias en un invierno. En Madrid me fui a estudiar locución y conducción en televisión, lo disfruté muchísimo. En Colombia estudié protocolo, imagen y ¡Qué comunicación padre! corporativa. Y luego me fui un semestre a certificarme en periodismo internacional en Praga. Entonces, creo que esas fueron mis 3. Pero de nuevo hiciste la tarea para qué quiero yo, dónde hay y cuándo, y además para encontrarlo en intensivo. Sí, porque ese fue mi hack, por ejemplo, embajadores me daba materias. Entonces digo, bueno, ya voy a tener estas materias y ya tengo 2 materias en crédito para hacerlas donde yo quiera, si quiero en el TEC o en el extranjero. Entonces aprovechaba. O, por ejemplo, yo veía que eran más baratas 2 materias, o bueno, un poco más accesibles 2 materias en Colombia que aquí, entonces me iba. Y yo siempre haciendo mis matemáticas y revisando y todo, o hacía negociaciones, por ejemplo, de hecho, yo siento que le saqué mucho provecho, pero eso es un hack. Me Sí. iba por ejemplo, cuando fue pandemia, todos los campus estaban cerrados, Sí, excepto todas uno, las universidades están. excepto uno, un estado, Chiapas. Ah, Chiapas era bueno. el único estado de la República en verde y me lancé a Chiapas. Y allá hice mi semestre en Chiapas y la colegiatura es más barata que Es en que otros. tú muy bien, Y Eli. yo dije, ¿sabes qué? Un semestre en Chiapas me certifiqué porque aparte fue una certificación en innovación social que la disfruto, la amo. Trabajé con las comunidades de San Andrés Larrainzar y de un proyecto de mujeres artesanales que se llama Kibeltic. O sea, disfrutaba hacer y aparte estaba ahorrando. Es que es un hack, háganlo. Ay, sí. Pero hay que investigar y ver cómo sí. Literal, siempre como sí. O más adelante ya tenía como ciertos proyectos que me financiaban mis proyectos. O sea, como estaba creciendo también en redes sociales, pues, o sea, por ejemplo, yo estaba en Praga, pero haciendo contenido para empresas en México con sus proyectos. Por ejemplo, una es de un servicio de psicología en línea. Y todos los profesionales con más de 5 años de experiencia y con cédula profesional. Entonces yo haciendo contenido allá y me pagaban las empresas y eso me ayudaba a seguir pues mi vida de estudiante allá. Y mucha gente cree, voy a aprovechar este espacio, Adelante, es tu espacio. porque creen que a veces dicen, bueno, es que sus papás tienen la posibilidad económica le pagan todo y ella casi que se rasca la panza y solo goza. Sé que soy privilegiada y eso es algo que hablamos mucho en la comunidad, pero el hecho de convivir con gente que también, o sea, como que le saca mucho provecho a ese privilegio y esa hipoteca social de la que se habla mucho también aquí en la comunidad tech, de decir como, quiero utilizar todas mis herramientas de lo que he aprendido, pero también al servicio de la comunidad. Y eso es algo que la realidad, no sé si sabías, pero cuando me gradué de la carrera, fui la alumna con más horas de servicio social de todas las carreras, todas las ¿Cuántas horas tenías? te tenían que hacer 480. 80. Ajá, 480. Todos hemos hecho 480 desde que yo estudié hace Wow. muchos más años que Sí, tú. sí, sí, 480. Hice 1200 Wow. horas porque disfrutaba hacerlo. O sea, disfrutaba y aprovechaba. Si ya lo iba a hacer, pedía Claro. horas. Y yo siempre tenía un compromiso con la sociedad. Mis proyectos están muy vinculados a la sociedad. Y eso también, el sentido humano, me lo dio el TEC, literal. Ujú. No, y además, como tú bien decías, ¿no? El contexto en el que tú creciste te dio oportunidad de ciertas cosas, pero tú las has aprovechado, las has administrado, has buscado otros caminos. Sí, y también creo que ayuda a que mis papás nunca fueron como
como, ay, sí, lo que quieras y aquí agarra. No, o sea, se fueron muy medidos. Y, Papás, tomen nota. no, es que real sí me ayudó. O sea, obviamente hubo momentos que yo no lo entendía, pero eso me ayudó muchísimo por yo ver por mi cuenta, yo financiarme. O sea, yo me financiaba, por ejemplo, estudiando un semestre en otra ciudad, pues si había viajecitos para conocer otras ciudades o pueblos o así, pues yo buscaba por mis maneras y siempre trabajé, desde que me conoces trabajé. No todos mis compañeros trabajaban desde que entramos y yo siempre trabajaba. Entonces, dato curioso. Ay, sí. No, para que lo tomen nota. No, pero es que es importante porque luego hay también estas cuestiones de, pero es que ¿cómo le hago? Pues vas, tocas puertas que ahorita nos contarás, te haces tú de las oportunidades, pero no estás esperando ahí que alguien venga y te haga como el cuento de la Cenicienta de Sí, porque no va a pasar. no va a pasar, ¿no? Ujú. Oye, a ver, voy a hacer una pregunta que creo que va a ser obvia, Échamela. pero me parece importante. ¿La carrera comunicación como tal fue lo que esperabas? Sí, y más de lo que esperaba, pero creo que porque yo supe cómo sacarle provecho. O sea, la verdad Ok. es que, y es lo que y siempre lo digo, la verdad es que disfruté muchísimo la carrera, la disfruté, fue una de mis etapas favoritas de la vida, el aprender, los profesores, mis compañeros, pero yo también, por ejemplo, yo ya estaba haciendo L de letra. Entonces, mis proyectos escolares, mis proyectos para la universidad eran mis propios proyectos personales. Cuando te decían, tienes que hacer un proyecto, ¿sabe qué? Entonces, yo utilizaba lo que yo ya tenía. Entonces, por ejemplo, tú me llegaste a dar consejos de mis proyectos, más profesores de lo que ya existía. Entonces, a la par estaba teniendo una mentoría de mi proyecto real. ¿Te das cuenta? Claro. También siento que fui me metí en todos los programas estudiantiles, estuve en Dar Más por México, en todo lo habido y por haber. Estuvo aquí en Blua. Estuve en Blua, estuve en el equipo de vóley el primer semestre, bueno, primer año, y luego estuve en, ¿cómo se llama? El comité, es que ya se llama diferente. ¿Estudiantil? Feitessing, pero antes se llamaba tenía otra palabra. La Federación de La Federación de Estudiantes. Estudiantes. La Federación de Estudiantes. En todo lo que había, y había proyectos de comunicación, y yo me metía a Tiltop, se llamaba Uno, y luego Que organizaban conferencias y traían invitados y demás. estaba en todo. Entonces, creo que esa es la oportunidad que tienes. Si ya se va a invertir en tu carrera, es ver más allá del puro plan de estudios. O sea, meterte aquí a los espacios físicos, las oportunidades, las cámaras, grabar tus proyectos, ser creativo, conexiones, vínculos, cómo puedo hacer conexiones con otras carreras. O sea, por ejemplo, cuando estuve en Blua, tenía compañeros que estaban estudiando Derecho y que estaban súper metidos también en todo lo del micrófono, la cámara. Y eso está padrísimo porque eso es lo que te permite el TEC. La verdad es que da muchas libertades para que tú puedas elegir qué tomar, pero es que tú tienes que ir a registrarte en el Claro. grupo, ponerte en esto. No es como, ay, a ver, aquí. Sí, pero es aprovechar todas las oportunidades que te brindan las universidades, ¿no? Irte a intercambio, estar en grupos deportivos, en grupos artísticos, en grupos de representación estudiantil, y ahí vas generando network, experiencia y demás. Así es. Que a veces hay como, ay, no, yo nada más voy y tomo las clases. Bueno, pues también cada quien define su experiencia universitaria, pero estar en estas otras actividades te da muchas otras herramientas. Claro, aparte también tomar clases en una escuela de este perfil es un privilegio y yo hablaba mucho con mis compañeros que como que no lo dimensionaban de que tenemos una oportunidad muy, muy grande y la verdad es que yo siento que hay que aprovecharla. Sí, aprovechenla, por favor. Ahora sí que siempre los papás, o bueno, luego se dice mucho esto de uno no se da cuenta de lo que tiene hasta después, ¿no? Y eso también es muy real. Sí, no, sí, porque ya cuando entran al mundo laboral, dicen, no inventes, yo pude haber aprendido esto si me hubiera metido a Blua. Exacto, tuve la oportunidad de tener más práctica y pues la Y por desaproveché. amor al arte, o sea, ni se impresiona Claro. a un despido. Sí, exacto, aquí te puedes equivocar. Oye, a ver, vamos a conectar otras cositas de una vez. Claro. Porque ya nos hablaste de L de letra. Antes de L de letra, ¿tú ya habías tenido alguna otra experiencia laboral o profesional en general? Sí, antes de L de letra era cuando estaba Scorp, entonces yo ya tenía, pues imagínate que una niña de 18, 19 años, yo ya estaba como con contratos para negociar pues su marca y perfiles con empresas. Llegaron empresas grandes a buscarme para hacerles contenido, como, bueno, Oxxo, en ese entonces existía Cabify, que era como Uber, Es eBay. cierto.
Y y, o sea, lo hacía por amor al arte, pero entendí la industria, me explico, como el mundo profesional. Cuéntanos un poquito de eso. Digo, nos daría para todo el Por programa, favor. pero tenemos mucho que platicar con Eli. Eh, ¿De qué vive alguien que crea contenido? Me encanta esa pregunta, porque por eso yo me di cuenta que no quería solo hacer contenido, por eso emprendí. Porque primero necesitaba que mi comunidad tuviera algo tangible, o sea, como por ejemplo, no nada más un video que le recomendé algo porque una empresa me pagó, sino que también yo pudiera hacer algo que yo estuviera en mano, como es la joyería, que son con mensajes inspiracionales, de motivación, que yo escribo de lo que significa la pieza. Eso sí fue en tu materia, porque fue semántica. Eso sí fue. Y todo lo que aprendí en tu materia, La ¿cómo clase de me sirvió? semiótica, justo. Semántica, semiótica. Y de hecho me acuerdo perfecto que cuando yo empecé a hablar de mi proyecto, yo decía que yo ya estaba especializada en simbología por la materia que había tomado contigo. Es verdad. Confirmamos. Confirmamos. Y cómo me encantaban las dinámicas que hacías. Nunca lo olvido. Es que real, lo poderoso, porque fue un entrenamiento mental de cómo poder utilizar esta herramienta para practicarlo en el mundo real. Pero bueno, en la industria, ¿cómo es? O sea, sí es muy ambicioso el querer dedicarte solo a redes sociales. Sí Y se es puede. una chamba. Y es una chamba. Claro que es chamba y es de respeto. O sea, literal, sí es friega. Porque es estar buscando siempre marcas, sí está buscando colaboraciones, números. Es muy cansado y sí es temporal. La verdad es que la atención del ser humano, estamos en que queremos nuevo contenido, nuevas personas. Antes, al menos tú seguías y te aparecía lo que esa persona subía a tu feed. Ya no. Tú sigues a alguien y capaz y nunca lo vuelves a ver. Sí, porque cambian los algoritmos. algoritmo. Debes de tener una cierta frecuencia Así para es. ver el contenido, para que el contenido te siga apareciendo de Así manera es. recurrente. Y mantenerte en la boca del público sin chismes o sin... O con chismes, dependiendo del perfil que tenga. No, me refiero a que mantenerte sin en la boca del público, sin contenido. contenido así con la gente lo hable, es muy difícil. Exacto, y sin contenido escandaloso. Exacto, digamos, ¿no? es muy difícil. Y eso yo no lo quería para mí, ¿estás de acuerdo? O sea, tengo conocidos que les queda perfecto en su persona y personalidad y lo hacen muy bien y ellos son y es su marca personal, pero no era la de Eligax. Entonces, ¿cómo me iba a mantener yo vigente en un mundo nuevo que yo apenas estaba conociendo en 2017, una niña de 18 años y no me llenaba, la verdad? Ahora, por eso y también porque me di cuenta del otro lado de la moneda. O sea, muchos están desesperados buscando dinero. Muchos tienen muchísimos números, pero no tienen dinero. Esa es la realidad. Muchos son una máscara. Y hay mucha bondad, ¿ok? También, no me malinterpreten. Hay mucha bondad, hay mucho talento, hay muchísima profesión, hay muchas cosas increíbles. Pero también está este otro lado que tengo que decirlo. Entonces, en la estrategia, ya business-wise o como de emprendimiento, de negocio, para mí era muy inteligente crear lo propio y no nada más una marca personal que estaba arriba, sino también entender cómo era el sistema de los algoritmos, de las redes sociales. Y yo fui de las primeras, obviamente, no sé cómo explicarlo, pero sé que fui de las primeras en entender que el mundo de las redes sociales también puede aplicar para las marcas de empresas. Entonces, de hecho, yo me acuerdo que en el 2010, no me acuerdo qué año. Sí, porque la publicidad no se había movido tanto a las redes sociales Uh-huh. en el 2017 como sucede ahora, que los presupuestos de las marcas están divididas entre los medios tradicionales y redes sociales y otros medios. No. Y, por ejemplo, trabajé para empresas grandes. Trabajé para la Comisión Federal de Electricidad y el Fideicomiso de Electricidad del ahorro de la energía eléctrica, que fue una experiencia que me formó, obviamente, pero me formó para entender que era algo nuevo para ellos. Entonces, ¿cómo implementamos estas ideas para una empresa? O sea, ya no es una persona que está en... Entonces, empezamos a implementar ideas creativas que la verdad es que yo me considero una persona muy creativa y pues ahora también tengo una agencia de relaciones públicas donde le hacemos marca personal a personalidades. Tenemos diplomáticos, tenemos políticos, tenemos médicos, tenemos, por ejemplo, una de mis clientas está organizando el mundial.
perfiles de alto nivel, C-suite, fundadores de ¿Cómo se llama tu multinacionales. agencia? Eligax, Eligax. RP. Ok. Eligax, RP. Y hace cuenta que lo que hacemos es hacerle marca personal, pero es como a los directivos o altas gerencias, porque ya es parte del proceso de la empresa. O sea, Claro. de hecho, no sé si habías visto que ya hay puestos de Head of Content para el CEO. O sea, Sí, sí, hay sí. empresas donde literal ya tienen una vacante para una persona que le va a hacer puros videos al CEO Sí. o contenido. Sí, 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 porque hoy en día muchas empresas, ciertas posiciones ya tienen entrenamiento de redes sociales, cómo te manejas ante un público, cómo Ujú. te manejas con entrevistas, porque al final estas personas son parte de la imagen y son embajadores o representantes de la marca Y dan y credibilidad. dan credibilidad. Y bueno, o se construye la O credibilidad, sea, la claro. verdad. Y justo por eso hacemos eso, pero a lo que voy con todo esto es que como que lo mismo que aprendí en la carrera de comunicación, tengo demasiadas verticales y vertientes porque me di cuenta que no iba a ser sostenible si solo era influencer o si solo hacía contenido. Claro. Que, por ejemplo, ahorita que estoy en un momentum en mi vida, que me voy a casar y ahorita es tema, en mis redes sociales, voy a aprovechar esta oportunidad para regresar al mundo digital ya profesionalmente, porque es el momento y sé que de aquí me puedo agarrar. Y ya han llegado patrocinadores para mi boda. Entonces, y digo, a ver, ¿cuántos más no pueden llegar y generar haciendo contenido, o sea, como conexiones y todo? Pero, por ejemplo, hay mucha gente y eso qué bueno que lo voy a sacar. Hay mucha gente que dice, wow, él estás haciendo tantas cosas y ¿cómo le haces? Primero, tengo equipo. Esa era una de mis preguntas, pero mira, ya llegamos ahí. Ajá. Y segundo, hay que pensar y tener el pensamiento crítico de que, o sea, soy maestra de ceremonias, pero ¿cuántos eventos tengo al año? Me explico, no estoy todos los fines de semana siendo maestra de ceremonias. Soy cuando en mi agenda Claro, no se es llena. todo al mismo tiempo. Exacto. Entonces, cuando pon tú unas 7, 10 veces al año, pero está agendada este fin de semana y me reservo para ser maestra de ceremonias este fin de semana. Pero los demás días no fui maestra de ceremonias. Los demás días, por ejemplo, con la joyería, me ayuda muchísimo a negociar cuando voy a eventos, a dar conferencias o ser host. En pro bono, les digo, sí, no les cobro, pero permítanme poner un stand de mi joyería. Entonces hago posicionamiento de Sí, marca negocias. y negocio. Ajá, pero yo necesitaba algo tangible para negociar, porque L de letra, ¿cómo lo negociaba Claro. si no es tangible? El curso, de hecho, ya lo vamos a automatizar. Ya es digerible, la gente lo va a poder tomar, que se llama Más Yo que Nunca, es un movimiento, es lo que también tuvo que ver con Harvard. Ahí con Hotmart. Con Hotmart, de hecho, me han buscado muchísimo porque queremos automatizar. Te podemos presentar a alguien de Hotmart. Por favor. De hecho, sí me buscan. De hecho, a ver si no escuchan esto porque ya no los he leído. No, pero si no apliquen, se hagan una buena oferta para Sí, él. que ven que estoy en la necesidad, su cliente Hotmart objetivo. u otro más, contáctese con él. Sí, literal. Y porque queremos automatizar. Entonces ya no voy a estar ahí para dar el curso porque ya va a estar grabado y presencial. L de letra es comunidad. Entonces, o sea, mi equipo me ayuda, todas mis ideas me ayuda a calendarizarlas y solas están subiendo. Y en marca personal también tengo a mi equipo y son procesos, los clientes también son ocupados, entonces no los veo todos los días. ¿Cuántas personas trabajan contigo, más o menos? ¿Directa o Es indirectamente? lo que te va a volar la cabeza. Tengo mi diagrama organizacional, así, empleado directo de salario fijo, solo una persona. Pero el equipo somos muchísimos, somos como unas 10 personas. Pero tienes gente que trabaja por proyecto, por Freelancers o son aliados estratégicos. Por ejemplo, trabajo con un despacho que hacemos parte, o sea, el proyecto es bilateral, entonces ellos me ayudan a ver temas como de registro de derechos de autor y todo con mis Claro, clientes. los temas contables, los temas legales, los temas de registros. Exacto. Pero no es gente que tú tienes en una nómina, digamos. Exacto, y eso es inteligentísimo. Sí, porque no tienes tú el compromiso de estar teniendo cierta nómina que depende de ti cada quincena, cada mes. Así es. Y es una belleza. Y quien trabaja conmigo, la adoro. Y yo, ¿tú sabes quién eres? Ay, sí. Porque es un 10Xer, o sea, literal, es todóloga. Y es mi mano derecha y es suficiente. Tengo una gerente de mi curso de Más Yo que Nunca, de L de letra, y ella es solo L de letra. ¿De qué es el curso de L de letra? No, se llama Más Yo que Nunca. Es un curso de autenticidad. Empezó como curso de autenticidad o de empoderamiento, pero ahora es un movimiento. Entonces ya la gente literal es una filosofía de vida de sentirte más tú que nunca y
sentirte tú mismo en todas las facetas de tu vida. O sea, si te sientes triste, decir, es que yo respeto mi tristeza en este momento y la entiendo. No me voy a obligar a sentir felicidad si algo pasó que me hace sentir tristeza, porque todo lo Claro, que sentimos es válido, pero no siempre es válido todo lo que hacemos con lo que sentimos. Entonces, de acuerdo. ese proyecto, pues, empezó como curso y ya se ha diversificado en proyecto transmediático donde hay merch, ebooks, el curso en línea, me contratan las empresas para hacer conferencias o instituciones, organizaciones, escuelas o sesiones ¿cómo se llama? Con organizaciones o con grupos de cerrado, o sea, como somos 20 personas y danos un curso de 1 hora o 2 horas o así. Entonces, yo estoy certificada en habilidades socioemocionales, en prevención QPR, QPR para la prevención al suicidio. Tengo mi certificación, estudio mucho de psicología, neurociencia y todo lo que les había dicho. Entonces, siempre utilizo todas mis herramientas para lo que hago. Ya cuando es clínico, refiero. Yo no Claro. juego con la ciencia y refiero a... No, y además de saber, Voy tú pediatra. estás en un nivel y claro, si alguien ya necesita Claro, atención especializada, lo hay refiero. psicólogos, hay psiquiatras y ya ellos tendrán que apoyarlos. No nos va a dar tiempo de platicar todo lo que quiero platicar con Eli. ¡Ay! Parte 2 Sí, después. vamos a comprometer a Eli a parte 2. Han de saber ustedes que hoy tenemos un poquito de tiempo limitado. Estamos súper aprovechando que Eli está aquí en la Ciudad de México. Oye, quiero hacerte un par de preguntitas más. Ujú. Una, ¿cómo eliges con quién vas a trabajar? Uy, buena pregunta. Perdón, no No, quisieras esa, terminar. esa es la pregunta, Me esa es la emocioné. pregunta, porque a mí me toca mucho ver de este lado, vaya, a mí me toca también contratar, yo tendría Ujú. mi propia respuesta, pero quiero conocer la tuya en el sentido de repente los estudiantes o cuando uno es joven está de, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué va a ser la diferencia para que alguien me contrate o para quedarme en un trabajo? Me ¿No? encanta. Y tú que haces todo esto, me Sí. parece clave que nos lo compartas. Te lo puedo hablar mi perspectiva desde contratación, o sea, quién contrato, a quién busco para proyectos o a quienes recomiendo para que mis clientes contraten. O sea, Ok, que también es porque sé que consejo influye en la decisión de mis clientes porque recomiendo gente bien, que sé que mi marca está de por y medio, que no te va a que quedar no me va mal. a quedar mal, y entonces busco perfiles específicos. La verdad, Mm, yo creo que hay talentos que se pueden aprender si la persona sabe cómo resolver y cómo aprender. Para mí es Ok. importante. Si la persona sabe aprender, o sea, está dispuesta a aprender y sabe cómo aprender o aprende a aprender, Ujú. para mí eso es por ahí. Los valores. Soy súper de valores. Para mí es mi brújula principal, el sentimiento de saber, porque, o sea, por ejemplo, mis temas son delicados, en el sentido de que si estoy empoderando a alguien, tengo que tener que cuidado que mi equipo también sea empoderador o que tenga estos valores, porque no voy a conectar a gente, a alumnos del curso, con gente que no está alineada a la filosofía de lo que es L de letra. Y L de letra o mis proyectos, al final de cuentas, son valores, porque hablo mucho de ello. La verdad, sí tengo una perspectiva en juventud ahora, actualmente. Me he dado cuenta de que los jóvenes tienen muchísima creatividad y tienen muchísima iniciativa y ganas de comerse al mundo, tiempo. Entonces, sí busco jóvenes, por ejemplo, ahorita para edición y video, trabajo con, así, es buenísimo, se llama Joel, está en prepa. Fui a dar una conferencia a la prepa, ahí como que ya lo conocía, pero ahí fue como que fue que supe que hacía videos. Lo busco, veo lo que hace, le encanta, disfruta y a la par yo lo mentoreo porque le doy feedback de que, oye, puedes mejorar así, o cuando hagas una entrega, escribe versión 1, versión 2, como cosas que él no sabía, obviamente, porque está en prepa, pero está súper activo y súper dispuesto, y tiene ideas, chistes, es creativo, y eso a mí me motiva, ¿sabes? Me rejuvenece, Y la gente que verdad. tiene ganas de hacer las cosas. Exacto. Y yo ya sé que en cosas de, si necesito algo con más experiencia, mejor contrato un servicio, ya sea de mentoría 1-a-1, con toda mi lista de red de relaciones públicas que tengo, gente, o sea, literal, cuando he estado en temas hasta ciertamente delicados, de mi red de relaciones públicas, pues busco a ver quién puedo contratar por una mentoría 1-on-1 para que me aconseje, o sea, por ejemplo, en sociedades que he tenido dificultades o qué puedo hacer aquí o cómo puedo negociar, cómo puedo construir mi negocio. Y sí.
Oye, ya nos hablaste un poquito de tu agencia, nos hablaste de L de letra, mencionaste la joyería, pero no nos has contado mucho de ella. Cuéntanos un poquito más. ¿Cómo se llama? Va. ¿Dónde la encontramos? Mira, se llama Unverso. De hecho, traigo puesto unas cadenas de la joyería, pero no es lo más actualizado. Estas ya tengo, yo creo que unos 3 años con ellas. Em, Fíjate que a mí siempre me ha gustado escribir y toda la vida, y mi familia, todo el mundo sabe que yo toda la vida, cuando cumplían años, hacía cartas a toda la familia. Si íbamos a una fiesta de cumpleaños, yo no podía salir de mi casa si no le había escrito algo, un dibujito o algo al celebrado, ¿no? Tanto que en mis 15 años mi familia me hizo una carta gigante donde todos escribieron, porque como a mí me encantaba dar cartas, dijeron, Eli, que siempre da cartas, que ahora tengo una ¡Qué carta lindo! gigante. Sí, súper lindos. Em, Ay, de hecho, perdón, hablando de valores, ahorita me estaba acordando, ahorita que dije 15 años, en mi época de cuando cumplíamos 15 años, las quinceañeras elegían su temática, de que Alice en el País de las Maravillas, París, o lo que sea. ¿Sabes cuál fue mi temática? Palabras. Literalmente puse valores. O sea, qué loca, estaba bien No loca. era el más común. Cero, lo más juzgado. Era de que familia, love, y había palabras por todos lados de mis 15. Voy a buscar eso. Pero desde ahí estaban las letras, las palabras. Perdón, cierro paréntesis. Pequeña pausa. Pequeña pausa. ¿En qué estábamos? Nos estabas contando cómo nace tu joyería. Entonces, siempre he tenido una pasión por las palabras y yo subía a redes sociales, pero me faltaba algo físico, tangible que la gente podía tocar. Y tomo tu materia porque te acuerdas que yo los años después llegué contigo así de que vendíala tú mi joyería. Sí. Para explicarte lo que Ya había cuando sucedido. te ibas a graduar un semestre antes. Literal, que ya llevaba yo 2 años con la joyería. Sí. Entonces, haz de cuenta que tomo tu materia y entiendo que todos los símbolos tienen significado. Algo que coloquial, humanamente, como que sabemos, pero no a profundidad de que los estudios que hay, de que si nombramos algo como tal o sea, como que todo lo que veíamos en tu materia, que dije, wow, o sea, yo ya puedo relacionar un collar que tenga el significado de corazón, que tenga el significado de el amor propio con lo que tanto amo hacer, que es escribir. Entonces, al mismo tiempo yo he creado mi propio diccionario de significados, porque a la par de estos 4 años de la joyería que sacamos por temporadas piezas, todas con significado, ya empecé con bolsas, de hecho, con significado porque tiene el charm y el charm ya tiene un significado. Entonces, ahora se siente muy bonito porque la verdad es que es algo físico que la gente quiere, que consume, que le gusta, que compra para regalar, que me cuentan sus historias de que se lo regalé a mi mamá y lloró, o por ejemplo yo que me voy de viaje y llevo para regalar, a la gente le encanta. Entonces como que ahí fue estratégico la joyería. Y tiene un punto muy específico en mi estrategia de marca al ser tangible, al ser que lo tocas de tacto. Yo voy a querer parte 2, por favor, Eli. Ya lo vamos, en otra visita aquí a la Ciudad de México haremos la parte 2. Te juro que sí regreso. Ustedes váyanos poniendo por ahí comentarios de qué más quieren saber de Eli para la parte 2, porque tenemos que entrar a mucho más detalle de todas estas verticales, de todos estos proyectos que tienes. Oye, a ver, nosotros tenemos una dinámica aquí, generalmente de cierre, que es un ping pong de palabras. Va. Yo te doy una palabra, tú me contestas con otra. Va. De lo que quiera. Lo que tú relaciones con la palabra. Excelente, hagámoslo. Familia. Ay, amor. Comunicación. Expresión. Joyería. Un verso. Emprendimiento. ADN, emprendedor. Conferencia. Inspiración. Agencia. Estrategia. Aprender. Desaprender. Ok, pues ya mira, creo que con eso tenemos... ¿Bien servido? Ya, sí, ¿no? Estuvo muy ágil este ping-pong y creo que recorrimos bastante bien. Me gustó. Pues puntos claves de tu experiencia. Eli, compártenos por favor tus redes y las redes de tus diferentes empresas, iniciativas para que te puedan encontrar, te puedan seguir. Va, para no hacerlos bola, L de letra, literal, L de letra como C de casa, solo ponen la L de letra. Y luego mi marca personal es Soy Eli Gax y ahí está en mi descripción todos los links a todo. El Linktree, todo, no todo. El
Linktree y más. O sea, los usuarios de todas las demás proyectos. Y o sea, creo que el diversificarme ha sido muy interesante, ha sido un camino increíble, pero también ha funcionado muy bien. Y si eso puede inspirar a otros para también diversificar sus fuentes de ingreso, Claro. diversificar sus gustos, porque así no haces lo mismo siempre, ha sido muy, muy bonito. ¿Qué nos recomiendas en especial? ¿Por dónde empezamos? Creo que, bueno, yo hice mi proyecto de Imikigai, que es una filosofía japonesa donde hablas de tu misión, de tu visión, de tu profesión y de tu pasión, de qué te gusta hacer, en qué eres bueno, por qué te pueden pagar. Y me está faltando uno. ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué eres bueno? ¿Por qué te puede pagar? Y no sé, no me acuerdo el cuarto. Entonces tú lo llenas y así vas descubriendo un poco como la diversidad de talentos, tus gustos, o a veces somos buenos en cosas que no nos gusta tanto hacer, pero la gente nos paga por hacer. Me explico, es algo por lo que la Claro. gente nos podría pagar por hacer. Entonces, a mí ese ejercicio me cambió la vida y me dio cuenta de mi propósito de vida, que es comunicar en todas las plataformas habidas y por haber. ¿Y alguno de tus cursos nos lleva ahí, por ejemplo? ¿Mande? ¿Alguno de tus cursos, de tus iniciativas? Más yo que nunca, justamente. Más yo que nunca, ahí está esta posibilidad para, justamente si muchos están pensando, oye, esto que suena a Eli, ¿cómo le hago? Porque yo quisiera identificar lo que ha hecho Eli, ¿no? Que es Sí. esta posibilidad de, pues, ¿qué hago bien? Que a lo mejor a mí no me gusta tanto, pero me pagarían por ello. Y mejor aún, si lo haces bien y te gusta y te van a pagar por ello, Claro. que a veces como que no lo identificamos tan fácilmente. No, sí, que claro, que mucha gente también ha tomado el curso como orientación vocacional a su manera, porque es empoderamiento, Claro. autenticidad, reconocimiento propio y así, pero totalmente muy acertado. Listo. Eli, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte con Gracias. nosotros. Por favor, parte 2 o 3, porque hoy apenas creo que rascamos la puntita del iceberg, como dicen por ahí, para conocer un poquito de tu experiencia. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno regresar a casa, Es tu que era casa. más casa que mi casa porque me la viví aquí. Sí, siempre que quieras, por favor. Siempre nos da mucho gusto Y recibirte y gracias. recibir a todos nuestros egresados. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias a ti, Eli. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta Blue Talk. Por favor, déjenos su like. Déjenos su like, que yo ya ando aquí trabándome. Déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse al canal. Yo también los espero como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola. Y nos vemos en una próxima Blue Talk donde está la inspiración.